Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, del canal Yus Multimedia a Eduardo, y del seminario en nuestro reconocimiento especial, porque nos ayudan a la realización de este programa, Carlos Velasquillo, Valerie y la maestra Amparo Apolinar, por supuesto. El día de hoy, como ustedes habrán visto, vamos a tratar de un tema muy importante, sobre todo para nuestros alumnos de la Facultad de Derecho. Hemos intitulado este programa Litigio en México, Retos. Yo estoy segura que todos nuestros alumnos, antes de ingresar a la facultad, habrán escuchado el concepto de litigio, aunque no sepan muy bien qué quiere decir. Oyen con mucha frecuencia que los abogados se ocupan de los litigios, y insisto, a veces sin precisar muy bien el concepto. Ese es el tema que hoy vamos a tratar, y agradecemos infinitamente al licenciado Carlos Alberto Velasquillo Navarro el haber aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy con nosotros y precisamente hablar de este tema tan importante para los alumnos de nuestra facultad. Él ha sido litigante y permanentemente litigante, eso siempre, y antes de iniciar le cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para nos dé su síntesis curricular. Por favor, querida maestra. Claro que sí, doctora. Carlos Alberto Velasquillo Navarro, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado litigante con más de 20 años de experiencia en diversas materias como son familiar, civil, mercantil, laboral y penal. Es titular de la firma legal Servicios Jurídicos Integrales con presencia en la Ciudad de México y en el Estado de México principalmente. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Pues iniciaríamos casi con una pregunta elemental, ¿verdad? ¿Qué es el litigio? ¿Qué vamos a entender por litigio? Bueno, sí. Gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctora Elsie, maestra Amparo. Un agradecimiento a mi hijo, que fue el intermediario para estar aquí. Agradezco el hecho de que me hayan invitado. Y pues bueno, un agradecimiento también al público que nos escucha y, cómo no, les enviamos un saludo. Pues bueno, hablando del litigio. El litigio es la parte más importante en un proceso, en un juicio. Y viene de término latino litigium, que quiere decir pleito o controversia, así tan simple. Entonces, en el sentido más amplio se trata de eso, se trata de una controversia de derechos, una controversia de intereses entre las partes. Ya en cuestiones legales implica una connotación más estricta. El litigio es la contienda entre derechos de las partes y la actividad que se hace para obtener el objetivo de los intereses de cada una. O sea, no basta con el hecho de que haya una controversia. Ya en el litigio es muy importante todas las actividades, todos los procesos que se hacen para excitar a los órganos jurisdiccionales para que puedan obtener como meta las pretensiones que inician, que instan. Dentro de la práctica encontramos que nos llaman, más bien, en el litigio encontramos dos partes, la parte actora y la parte demandada. La parte actora es toda aquella persona que insta y ejerce una acción a los tribunales para pedir algunas pretensiones de otra persona. La persona demandada es aquella que es objeto de esas pretensiones, se le solicitan las pretensiones, ¿sí? Esto ha llevado al hecho de que en la práctica a nosotros que estamos asesorando a las partes nos llamen abogados litigantes, ¿sí?
que en estricto derecho sería algo así como abogados que pelean, ¿no? Lo cual desde luego no es tan exacto, ¿no? Sí, realmente los abogados no peleamos, bueno, habrá algunos que sí, ¿no? Pero de manera general nosotros lo único que hacemos es asesorar a las partes para llegar a un buen término su asunto, ¿no? Entonces yo creo que lo correcto sería llamarnos abogados postulantes, abogados patronos, también o como actualmente nos llama el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, asesores jurídicos, ¿sí? También me parece acertada ese término. ¿Verdad? Entonces ese serían los términos generales, o la teoría general sobre lo que es el significado de un litigio, ¿no? Como conclusión, los que litigan son las partes, nosotros nada más asesoramos. En este sentido, licenciado, ¿cuáles serían las principales áreas de litigio en México? Bueno, hablar de principales áreas, todas son muy importantes, ¿sí? Todas son muy importantes. Tal vez me iría yo sobre las cuestiones de la estadística. ¿Qué juicios se llevan más aquí en México o en el área donde litigamos? ¿Sí? A mi parecer, bueno, a mi experiencia, los juicios que más se llevan pues son los juicios civiles, familiares, los penales y los laborales, ¿sí? A tal grado que hay más tribunales de esas materias que de las demás, sin dejar atrás la suma importancia que tienen las demás áreas, ¿sí? Como el fiscal, como el administrativo, el corporativo y las nuevas áreas que están saliendo, como la ambiental, que la cibernética y todas ese tipo de cuestiones también son demasiado importantes. Nada más que para efectos estadísticos, pues serían esas cuatro áreas, esas 5 áreas. Volvemos: civil, familiar, penal y laboral, ¿sí? Esas más serían las áreas que pues confluyen más en los asuntos y que encontramos más en los tribunales y de los cuales hay más tribunales. En este sentido, me surge una duda. ¿Cuál sería su opinión respecto justamente a esta especialización? Yo creo que antes, a nosotros, bueno, por lo menos a su seriedad, nos tocó esta formación en ser todólogos del derecho, o sea, que pudiéramos responder a cualquiera. Pero ahora, como usted mismo refiere, pues cada día aparecen nuevas ramas del derecho, no sé si llamarla así. ¿Cuál es la opinión respecto a esta situación? Siempre ha sido muy difícil ser todólogo, saber de todas las áreas. Por ejemplo, nosotros a lo que más nos especializamos es en materia civil, familiar y mercantil, ¿sí? Son las áreas que más nosotros trabajamos. Y como lo vuelvo a repetir, es muy difícil ser todólogo. Si antes era difícil, actualmente es más complicado, ¿sí? Todo se ha diversificado más, ¿sí? Todo se ha actualizado, ¿sí? Podría yo echarle la culpa a la globalización, pero yo creo que hay más que eso, sí, hay más que eso. Entonces, yo siento que algunos programas de estudios, no voy a hablar de escuelas en particulares, pero algunos programas de estudios de algunas escuelas están quedando muy atrás, sí. Yo casi, salvo lo que digan los grandes eméritos, los grandes teóricos y doctrinarios de las materias, yo estimo que la mitad de la carrera debería ser tronco común. A partir de entonces, especialización. Y a diferencia de algunos programas que he visto, pues lo que hacemos es que al final, el último semestre o los 2 últimos semestres, hacemos algo que antes, no sé si se llaman actualmente igual, se llamaban optativas, ¿sí? Nos daban una embarrada de lo que nos gustaba, ¿sí? Pero antes pues ya nos habían hostigado con el derecho administrativo, los 3 cursos de derecho civil y bla, 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 ¿no? Cuando a algunos pues les gustaba el derecho civil y sobre eso se iban, ¿sí? A algunos les gustaba el derecho penal y lo óptimo es que se fueran sobre esa especialización, ¿sí? Yo creo que desde media carrera.
Entonces, yo creo que falta actualizar algunos planes, no sé si algunas escuelas ya las hayan hecho, la verdad no he estudiado el tema, y si ya lo hicieron, qué bueno, pero lo que vemos en la práctica es que no, ¿sí? Desgraciadamente la especialización, que debería ser lo correcto, se está quedando muy abajo. Sí, de hecho, en la realidad pasa eso, ¿no? O sea, si hablamos de hace 800 años, cuando yo estudié, pues realmente ni siquiera había materias que hoy en día se llevan, o sea, por ejemplo, fiscal, y para que se den una idea de lo antigua que soy, pues fiscal ni siquiera era una asignatura. Ya cuando estábamos saliendo fue cuando la pusieron como optativa, ¿no? Y esto, pues obviamente se ha reflejado en el cambio de los planes de estudio, etcétera. Desde mi perspectiva se hizo un intento que yo calificaría de no muy positivo, porque en mi particular, y esto sí es muy personal, se hizo, que está por terminar este programa, bueno, este plan de estudios, en donde sí permitía el último año tomar una, digamos, una preespecialidad, ¿no? Pero, insisto, esto es una opinión muy personal y porque tuve la experiencia de estar en alguno de estos cursos, que los chicos no tienen la formación. O sea, yo aquí a lo mejor me voy a ver tradicional, pero sí consideraría que la especialidad debe ser después de la licenciatura. Es decir, están ahorita tan agobiados, como bien dice, con tantas materias y asignaturas nuevas que los planes de estudio tratan de incorporar precisamente para darles una panorámica. Pero después de mi experiencia en estos cursos, bueno, que Carlos, que es mi mano derecha, y la otra mano derecha, pero yo tengo dos manos derechas, pues tuvimos la experiencia, ¿no? No sé cuál sería tu perspectiva, Carlos, pero para mí como que estaban todavía inmaduros, ¿no? O sea, con este intento de que el último año, que sería quinto año, en vez de llevar las optativas, como era antes, ahora se pretendió una preespecialidad, y que ya está terminando. Creo que esta es la última generación, ¿no? Creo que sale con este programa, y sí creo que sería mejor que estuviera pues en posgrado, ¿no? El que tenga una especialidad o el que quiera tener una especialidad posterior a ese barniz universal que se nos da en la licenciatura, ¿no? Y ahorita que usted hablaba sobre esto, tenía yo en mente pues que tristemente, ¿no? Muchos de los problemas, una gran parte de ellos es en derecho familiar, es decir, en la familia es donde quizás, ¿no? Esta rama por las emociones o los sentires o los odios se dan, ¿no? Y frente a esto, en su experiencia, ¿cómo manejar o cómo llevar una relación con un cliente o asesorar a un cliente en donde se va más por lo emocional, por lo emotivo, y para decirlo mal y pronto, fastidiar al otro porque ya te tengo odio jarocho, y lo que diga el derecho no me preocupa? En su experiencia, ¿cómo puede usted, no sé cuál es la palabra, ¿no? Sí, ¿cómo tratar a sus clientes? Que me imagino le dirá, pues quiero que se quede en la cárcel toda la vida, claro, que no lo vuelva a ver, o quítele todo porque hay que dejarlo en la calle porque me hizo eso. En esa amplia experiencia que tiene, ¿cómo? Esto es una curiosidad personal. Sí. ¿Cómo, con esos clientes, qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, nosotros los abogados nos encontramos, los que estamos postulando, y los que somos abogados patronos, nos encontramos con ciertas circunstancias que se vuelven obstáculos en nuestro trabajo. Y precisamente el primero es ese, el cliente. ¿Sí? Con el cliente, a veces lejos de nosotros convencerlos que tenemos los conocimientos para llevar el asunto, tenemos que convencerlos de que somos un abogado confiable. ¿Sí? Exacto. Y en materia, y esto complica todas las materias, ¿no? Pero en materia penal, en familiar, es específicamente complicado, ¿sí? Porque exactamente se manejan muchas pasiones, ¿sí?
Yo siempre lo he dicho, juicio en materia familiar, la mejor forma de terminarlo, o la forma que se puede terminar definitivamente, es un convenio entre las partes. Podemos llegar a cualquier sentencia, podemos ser los excelentes abogados y obtener todas las pretensiones que quiso nuestro cliente, pero después de eso siguen más actuaciones. Y no solamente me refiero a los recursos de alzada, a los juicios constitucionales, sino que inclusive, así viene en el Código de Procedimientos Civiles, las sentencias familiares no quedan firmes. Bueno, sí quedan firmes y no quedan firmes porque causan ejecutoria y ya no hay más que hacer. Pero nos dice, para poder modificarla puedes promover otro juicio. ¿Sí? Entonces, es interminable. En la práctica vemos que los asuntos familiares son interminables. Inicié un asunto en el 2011, todavía no se termina. Ya va a cumplir 18 años. Los de herencia. Ya va a cumplir 18 años el menor de edad y pues bueno, ya creo que se va a quedar sin materia antes de que se resuelva. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones, concientizar a los clientes es muy difícil. Es muy difícil porque cuando uno empieza a platicar con ellos, bueno, primero que nada los clientes quieren que los escuche uno. ¿Sí? Y ahí es donde hace una labor de psicólogo, más o menos, por ahí. ¿Sí? Los tiene que escuchar uno, después de escucharlos uno, los tiene que concientizar qué es lo que pueden lograr y qué es lo que no pueden lograr. ¿Sí? Una vez que nosotros les hacemos entender esas circunstancias, ¿sí? Ellos por la pasión, y aunque lo entiendan, dicen no, yo quiero todo. Como segunda instancia, nosotros ya no les podemos volver a decir, no, es que mira, las cosas son así, va a pasar esto, te vas a llevar un juicio largo, vas a gastar mucho dinero, y lo que es peor, te vas a esforzar demasiado en el juicio, y vas a desgastar emocionalmente a tus hijos. ¿Sí? Pero hay veces que ni siquiera eso les importa. Ya no podemos volverles a insistir, porque en muchas ocasiones de esa, con la fama que tenemos, nos dicen tan simple, no, ya se vendió, sí, está del otro lado. Entonces, lo que hacemos es concientizarlos y decirles, sí, si tú te quieres ir por ahí, nos vamos por ahí, yo voy a ser tus manos y tus pies, te voy a asesorar jurídicamente. Pero las decisiones las vas a tomar tú, ¿sí? Así que si nos vamos por ese lado, lo más probable es que llegamos a esto. Si llegamos a eso, no hay reclamos, ¿sí? Esa es la manera en que pues nosotros pues tratamos de concientizar a los clientes en materia familiar, que como lo vuelvo a repetir y quiero ser reiterativo, sí, es la más difícil. Claro, usted ha hecho énfasis en una característica importante, ¿no? La honestidad respecto al cliente con la situación que le plantea. Pero en este caso, ¿qué otras características, o diríamos, en este sentido, debe aplicar el abogado postulante respecto a la relación con los casos? Claro. Pues bueno, yo creo que lo primero que debe tener un abogado patrón, un abogado postulante, son los conocimientos necesarios. No nos podemos quedar atrás. No podemos decir, ya terminé la carrera, aquí está mi papelito, ahora sí, a echar juicios por aquí, a hacer esto por el otro lado, el chiste es hacer dinero. No, mal, absolutamente mal, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir actualizándonos y seguir leyendo siempre para que nosotros tengamos todos los conocimientos necesarios y la actualización necesaria para poder para estudiar el asunto primero y establecer casi de manera inmediata, así como un doctor diagnostica una enfermedad, casi de manera inmediata, decirles cuál sería la estrategia jurídica a seguir y qué es lo que se va a lograr con esa estrategia jurídica. Es indispensable que todos los abogados se sigan actualizando, ¿sí? Si no nos actualizamos, al final nos convertimos en coyotes. Coyotes en el sentido de que empezamos a asesorar a las personas de manera incorrecta, ¿no? Yo creo que esa es la primera característica y es muy importante. La otra es la honestidad, precisamente, maestra, la honestidad. Hablar claramente con el cliente y decirle
¿sabes qué? Mira, esta estrategia jurídica, vas a lograr esto, ¿sí? Vas a lograr esto y posiblemente no más. ¿Por qué? Porque estamos en esto y en esto y en esto. Así que vamos a ejercer esta estrategia y vamos a ver, por lo menos vas a lograr esto, vamos a ver si logramos un poco más. En lo personal, ahí en nuestra firma jurídica, ahí es donde perdemos muchos asuntos. Y los perdemos con el cliente, no nos perdemos en el juicio. Okay. Perdemos con el cliente porque hay muchos abogados que dicen, a mí dame tanto, no te preocupes, yo te voy a lograr esto y esto, aunque sepan que no lo van a lograr. Claro. Y muchos clientes pues prefieren irse con ese tipo de abogados, ¿no? Que al final no obtienen lo que quieren, huye el abogado, o al final pues el abogado nada más está para pedirles dinero, para pedirles constantemente dinero. Uh-huh. No obstante, pues sí es algo importante para llegar a un buen término del asunto, ¿sí? Para poder ayudar realmente al cliente. Es muy importante ser honesto y decirle, el asunto está así, podemos lograr esto, y las expectativas son estas. Uh-huh. Y como tercer punto, hay más características, y a cada abogado le habrá funcionado cosas distintas, ¿no? Pero lo que es a nosotros, por ejemplo, lo que nos ha funcionado, y muchos no lo toman en cuenta, pero yo digo que sí es muy importante, tener carácter. ¿A qué me refiero con tener carácter? No quiero decirle gritarle al cliente o gritarle a la contraparte, ¿no? El carácter implica el hecho de que, a pesar de que nosotros tengamos menos elementos para poder ganar un juicio, ¿sí? Después de haber hecho un estudio del asunto, no dejarnos caer, ¿sí? Sino siempre encontrar una estrategia adecuada, sino para lograr todo, al menos que salga mejor librado nuestro cliente, ¿sí? No podemos decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Mira, ya perdiste, mira, no, el otro tiene todos estos elementos, no, olvídalo, ya perdiste. No, eso es de un abogado que se rinde antes de tiempo, ¿sí? Inclusive todos tenemos errores, somos humanos, se pueden cometer errores en el proceso, y durante el proceso, si se comete un error, no dar el bajón, ¿sí? Si en el proceso se comete un error, o el pasante que mandaste cometió un error, pues buscar la forma, no decirle al cliente, no, ya se perdió. No, nada de eso. O sea, encontrar los elementos, encontrar la forma de hacerlo para seguir adelante en el procedimiento. Y estoy hablando de formas legales, no estoy hablando de mentir al cliente y decirle, ay, no pasó nada, ¿no? Cuando ya pasó, ¿no? Okay. Simplemente hablo de estrategias que puedan llegar a un buen término el asunto del cliente y que se logre la mayoría de pretensiones del cliente. En mi concepto, hay muchos más características, y yo creo que algunos abogados postulantes nos dirán, no, es que para mí me parece más importante esta otra o demás, pero a mi experiencia y de manera subjetiva puedo decir que esos son los elementos más importantes. Sí, yo creo que eso es muy importante, es decir, siento que, no sé cómo decirlo, decir como una minoría dentro del universo de los abogados hace efectivas esas características, y que yo creo que esa mayoría que no cumple con estos principios, valores, ética o deontología, como le querramos llamar, pues el daño que hacen es muy grande, ¿no? Y de ahí pues todos los dichos contra los abogados, ¿no? Desde la maldición gitana hasta todo lo que todos hemos oído y escuchado, ¿no? Y precisamente por ese afán de unos malos abogados o unos malos profesionistas o unos malos litigantes que, como bien dice, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Y aunque, como bien señala, el asunto está perdido, no tiene muchas opciones o ya está fuera de tiempo a lo mejor, pues ofrecen el cielo y las estrellas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, esto va a repercutir en una opinión muy negativa que no se limita a una persona, sino en general va a afectar a todos, porque esa persona que tiene un disgusto va a trasladarlo y los abogados son puntos suspensivos, ¿no? Uh-huh.
y el daño que se hace pues no es a uno en particular, y de alguna manera se afecta a todos. Y cuando, como bien dice, uno o un abogado litigante le dice, pues mire, estas son sus opciones, que siempre, como los médicos quieren ir a escuchar a otro abogado y les pinta un panorama maravilloso, pues como bien señala, igual se van a ir con ese que les ofrece cosas maravillosas y luego regresarán, me imagino. ¿En su experiencia le ha tocado eso? De que uno dice sayonara y luego sí, cuando le va muy mal por ahí. Muchas ocasiones, aunque lamentablemente ya después ya no se puede hacer nada, ¿eh? Ha habido ocasiones en que, no, pues es que el abogado hizo todo esto, al final perdimos. Pues a ver, déjame ver, recurso de alzada, el recurso constitucional, ya se perdió todo, tienes muy pocas posibilidades. Hasta te digo que puede ser incosteable. Ya en lo que vas a obtener, ya no tiene caso llevar un proceso. Sí ha ocurrido también. Es que aquí destacaría lo que usted dijo hace rato, la labor de concientización, ¿no? Es decir, yo puedo como abogado decirle, mira, este es el panorama, esto es lo que tenemos, pero a veces también el cliente dice, no, pues es que eso que tienes no me gusta, ¿no? No quiero todo eso, ¿no? Es todo, casi todo o nada, ¿no? Como el juego, o sea, doble o todo. Sí, hay muchos clientes así. Y eso pues no es factible, ¿no? Y yo creo que también hay una mala visión del derecho, ¿no? Que las personas piensan que el derecho es un instrumento que les sirve para obtener todo lo que quieran, independientemente si tienen razón o no tienen razón, si hay los elementos adecuados para obtener esa pretensión. Si no piensa como el abogado mágico, ¿no? O sea, aquí usted abogado me va a solucionar todo. Sí. Y eso no pasa. No, por eso lo que él decía, o sea, yo creo que si esta labor de la concientización con la honestidad, es decir, mira, yo te estoy poniendo el panorama, esto es lo que tenemos, y tú decide, porque también a veces dice, usted decida por mí, ¿no? Usted tome todo en sus manos, y dices, no, yo creo que ahí, como bien decía, hay un límite, si yo te estoy asesorando, ¿no? Yo te estoy asesorando, te estoy diciendo, pero la decisión al final es tuya, ¿no? Es tu pretensión, es lo que tú deseas, y no me dejes a mí todo el paquete. ¿No? Sí, pues partimos de la base que como seres humanos queremos todo, ¿no? Y entonces, pues por eso, ¿no? O sea, y más en el área familiar que nos estamos ocupando. En este sentido, aunque ha sido público y notorio el rezago que se ha tenido y todas las críticas que hemos visto, a mí me gustaría saber en su experiencia cómo fue este proceso, cómo explicarle a un cliente, porque pues, cerraron los tribunales y luego veíamos unas pandemia, ¿no? Filas enormes, aún hoy creo que están dando audiencias 6 meses o 7 meses, no tengo mucha idea porque no soy litigante obviamente, de lo que escuchamos digamos en los corrillos. En su experiencia, ¿cuál fue la afectación de esta temporada tan drástica que tuvimos? Bueno, de manera personal la afectación obviamente fue muy grande, ¿no? Todos los tribunales cerrados, pues no podíamos mover nada. Y en cuanto a lo que hace a los clientes, pues encontramos que sí, muchos se desesperaron, aunque la mayoría entendieron la situación, ¿sí? Perder asuntos por el hecho de que ya se haya extendido el proceso en atención a la situación que vivimos, pocos asuntos se fueron, casi diría que nulo. Pero a nosotros, pues nosotros vamos, este es nuestro trabajo, y aunque yo siempre he tenido la ideología o la política de que vamos a llevar el asunto, vamos a llevarlo de la mejor manera, y por añadiduría no van a llegar los ingresos y los recursos, pues bueno, no podíamos avanzar y no podían llegar los recursos. Entonces sí fue una afectación, pero casi diría yo que más personal que profesional. Al final, cuando los tribunales empezaron a trabajar,
Sí, iba todo atrasado, pero empezamos a trabajar, la maquinaria empezó a rodar y ya algunos clientes entendiendo esa situación dijeron, bueno, pues ya, vamos adelante. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro receso, regresamos con ustedes en unos minutitos. Estamos conversando con el licenciado Carlos Velasquillo, su experiencia como abogado, iba a ser litigante, pero dijo que no, postulante. Muy bien. Regresamos con ustedes y como es habitual en nuestro programa, vamos a atender los comentarios de quienes nos favorecen con su atención. Por favor, Carlos. Claro que sí. Primeramente tenemos un saludo de Ramón Froilán y Claudia Rosales nos pregunta, con respecto a la relación que lleva un abogado con su cliente, ¿afecta la situación del cliente la vida personal de un abogado? Pues bueno, no debería, pero sí. En lo personal, cuando inicié la práctica jurídica, ya en los tribunales, efectivamente me afectaba demasiado. Yo inicié en materia penal, ¿sí? Y en materia penal era una psicosis pensar que por algo que yo no hiciera correctamente, mi cliente perdiera la libertad. Sí, o sea, es algo muy importante, ¿no? Hasta que un abogado me dijo, ¿sabes qué? Te vas a acabar. Aquí tú vas a ver muchas cosas, ¿sí? Así que yo te sugiero que te hagas una conchita, lo que está en el trabajo, enfócate, concéntrate y hazlo adecuadamente. Saliendo de ahí, te olvidas completamente. Y eso es lo que funcionó. A todos los estudiantes y los abogados que piensan postular y que piensan trabajar en tribunales, en la calle, pues yo lo que les recomendaría antes de, ¿sí? Una conchita. A mí no, sí, concentrarse en el asunto, interesarse en el cliente, eso es muy importante. Pero una vez que ya se salga del tribunal, ya, hasta ahí. En adelante, hasta que volvamos a estudiar el asunto y estemos otra vez en la audiencia, otra vez poner toda nuestra atención en ello. Porque si no, pues simplemente nos vamos a acabar, desde el hígado hasta el corazón, ¿no? Sí, dale. Tenemos una cuestión más, nos pregunta Rubí Domínguez. ¿Los abogados postulantes pueden tomar casos de justicia social? O bueno, también diría yo, ¿qué tan posible es que un abogado postulante promedio, digamos, tome casos de justicia social? Y nos dice Rubí Domínguez, añade a su pregunta, entendiendo la justicia social como la defensa de derechos fundamentales, pues por ejemplo, en comunidades afectadas por grandes empresas, cosas así. Sí, cómo no, y es un trabajo muy loable. Es tal vez a lo que aspiramos todos los abogados, poder ayudar a todas las personas, sin importar si tengan para los honorarios o no. Es una gran aspiración, ¿sí? Pero, pues desgraciadamente, el sistema, la vida que vivimos, no nos los permite, ¿sí? Tendríamos, no sé, lo analizo porque pues a nosotros nos gustaría poder ayudar a las personas aunque no tengan recursos, y digo, bueno, pues es que primero se tendría que hacer un capital muy grande y dedicar algo de ese capital para poder ayudar precisamente a grupos vulnerables, poder ayudar a la sociedad. Pero pues es un sueño, no se quita. Espero que algún día lo podamos hacer. Y sí, como no, sí se pueden dedicar a eso. Desgraciadamente los abogados que inician con esas actividades, pues siempre van a tener un voto de pobreza, porque difícilmente esos grupos van a tener dinero para pagar. Aunque, lo repito y sí quiero que quede muy claro, es muy loable y yo admiro a ese tipo de personas. No, y yo aquí añadiría que sobre todo en el caso especial que nos comenta de esto de las comunidades,
pues yo creo que en un gran porcentaje pone en riesgo hasta su propia vida, sí, ¿no? sí, Por claro, las circunstancias sí. que hay del país, ¿no? Donde esos terratenientes, capitalistas, o como querramos llamarlos, pues no quieren ver afectados sus intereses, ¿no? Y pensaría yo en los abogados ecológicos ahorita, ¿no? Que con mucha frecuencia vemos que desafortunadamente el precio es la vida, ¿no? Entonces sí creo que estas circunstancias son muy importantes a la hora de tomar en consideración. O sea, no estoy diciendo no lo hagan, pero sí lo que quiero decir es son altamente riesgosas, ¿no? Esas actividades, sobre todo para esos grupos que no debería de ser, ¿no? Así o sea, es. Debe ser al contrario, precisamente, pero hay tantos intereses económicos, políticos, o qué sé yo, que estas personas desafortunadamente ponen en riesgo la propia vida, ¿no? Y tristemente. Pues quizás también un ejemplo más cercano, me diría mi papá si es así, podría ser el derecho laboral, en que muchas veces pues sí puede ser muy dispar, ¿no? Una persona, un trabajador promedio, igual pensemos, que dice pues me despidieron injustificadamente, pues quiero que al menos me den lo que me corresponde por ley, ¿no? Y que muchas veces pues también es como una pregunta indirecta para mi papá, ¿no? ¿Qué tanto, no? Se podría el abogado decir, bueno, pues sí tiene usted estos derechos, pero llevar un juicio ante tal empresa muy, muy fuerte, que tiene todos los recursos para solventar todo el juicio, pues a ver qué tanto se podría, ¿no? El derecho agrario, pensaba yo también. ¿Cuántos ahí en ejidos no han no han vuelto? Pues Santa Fe, ¿no? digo, para decir algo cercano y que creo la generalidad de quienes nos favorecen con su atención, pues Santa Fe es un ejemplo cercano, ¿no? Que tenemos, es más, ahora ya se cotiza en dólar, bueno, desde hace mucho tiempo, ni siquiera en pesos mexicanitos, sí. ¿no? No, pero ahí exacto, Santa Fe, y tiene su pueblo de Santa Fe, sí, que sí. A eso me refiero, ¿no? Es decir, son dos mundos totalmente distintos que se produjeron porque pues precisamente los capitalistas o los, como quieras llamarlos, ¿no? El nombre es lo de menos. Pero esas distinciones y afectaciones tan grandes, ¿no? Entonces, frente a eso, como decías, Carlos, lo laboral, las grandes empresas, ¿no? O sea, que tienen, y que desafortunadamente creo que también es un área que los abogados luego se van ¿no? Yo me acuerdo hace 800 años, cuando éramos estudiantes, decían, en materia laboral se ganan los laudos, pero se enmarcan, ¿no? O sea, de que no pasaba, sí, no pasaba nada, ¿no? Esperemos que ahora, con todas las reformas que ha habido en materia laboral, aquí tendríamos que decir que su amiga del alma de Amparo, que la indujo a eso de laboral y luego yo la secuestré, siguió en el ámbito laboral, ha sido una profesionista muy exitosa. Una cosa que creo que está en la mente de todos y que yo le voy a preguntar, en su ejercicio profesional, estimado maestro, ¿cómo va la corrupción? Porque tenemos fama desde todos los tiempos que el Poder Judicial conlleva una rachita también para los abogados. ¿Qué hacer frente a esta idea generalizada, ¿no?, que tiene el ciudadano de a pie? Pues sí, y desgraciadamente no nada más es una idea. Desgraciadamente la corrupción sigue existiendo a un nivel alto, a tal grado que determina el sentido de los asuntos. Siempre nosotros, con nuestros conocimientos, tratamos de llevar el asunto de la mejor manera, ¿sí?, en beneficio obviamente de los intereses de nuestros clientes. Tratamos de buscar la justicia, pero nos topamos con eso, nos topamos con pared. Llega el grado que los compadrazgos, el nepotismo, a pesar de que tengamos todos los elementos necesarios, ¿sí?, en varios asuntos el juez, no sabes qué, aquí pared,
oye, pero están todos estos elementos. Interpone tu recurso, ¿sí? No nada más explicaciones. Claro, no estoy hablando de todos los jueces, ¿no? Conozco jueces que mis respetos, sí, son bastante humanos y son bastante, tratan de ser lo más justos posible, ¿sí? Pero muchos definitivamente es casi a ver quién pone más para ver quién gana el asunto, ¿sí? La corrupción es algo que hasta la fecha nos ha llevado a lo más bajo de los abogados y a que el sistema judicial no funcione en México. Yo hablo de México porque muchos sistemas judiciales no deben funcionar en varios países, pero yo no los conozco, ¿sí? Hablando de México, es un peso muy grande, y sigue existiendo, ¿sí? Y lo más complicado es que no vemos forma de salir adelante. La corrupción empieza desde todos los niveles, está en todos los niveles, está desde el cliente hasta la autoridad, pasando por el abogado, por la importantísima figura del abogado que juega en la corrupción. Para que exista un abogado corrupto, pues debe haber un cliente que quiere pasar por encima de los derechos de los demás, no importa lo que cueste, ¿sí? Un cliente que quiere evitar sus obligaciones, inclusive sus sanciones si cometió un delito, sin importar que está pasando por encima de toda la sociedad. A continuación existe el abogado que pues hasta los incita para esa situación. Sí, no te preocupes, yo conozco al juez tal, vamos a invitar a comer al juez tal, fue mi compañero, es mi familiar y todo ese tipo de cuestiones. ¿Sabes qué? Te va a salir en tanto, pero sí vas a salir bien librado, ¿sí? Entonces también existe pues en ese nivel, en el nivel de los abogados, ¿sí? Y pues sí, es demasiado. No sé qué porcentaje, yo creo que aventurarme a porcentaje sería demasiado, pero yo sí puedo decir que es más de la mitad de abogados, ¿sí? Y pues bueno, y que encontramos a las autoridades lo principal, ¿sí? Todavía existe el nepotismo, el compadrazgo, es increíble, ¿no? Nosotros llegamos a corporaciones policíacas en donde todos se apellidan cualquier apellido, ¿no? Sí, o sea, vamos, toda la familia se apoderó de la corporación o qué, ¿no? Y obviamente se ayudan entre ellos, ¿no? Y si uno quiere salir adelante en los separos o en las actividades que tienen estas corporaciones, pues a fuerza le tiene que entrar uno. Ya bueno, yo nunca le he entrado, ¿no? Los abogados tienen que entrar con dinero, y cuando entran con dinero, ¿sí? Pues es que ya se abren las puertas, porque es que fulanito lo conozco, fulanito tal, y pues uno se encuentra que es el mismo apellido, y no, pues es que no lo conoce, o sea, son familiares. Y, exactamente, y lo mismo vemos en el municipio, en trámites municipales, ¿no? Va uno a desarrollo urbano, que no sé, hacer cierto trámite, una constancia de ubicación y lo que sea, y encontramos familiares y familiares, ¿no? Aquí abundan, ¿no? O este municipio todos se apellidan igual, ¿o qué, no? Bueno, y cuando uno les pregunta, no son familiares, claro, obviamente, ¿no? Obviamente, son esas coincidencias. No son familiares. Entonces, encontramos todo ese tipo de situaciones que, a pesar de que nosotros nos actualicemos, a pesar de que pongamos todo nuestro empeño en el asunto, nos encontramos con pared. Yo no digo que no haya esfuerzos de las autoridades. Sí los ha habido. Ha habido nuevas formas de organizar los juzgados, o la tecnología, utilizar cámaras y todo. No sé si esté mal enfocado o los esfuerzos no sean los necesarios, porque se necesita más, pero pues desgraciadamente no ha funcionado. No ha funcionado y viene desde abajo, yo recuerdo en las aulas que un profesor que sinceramente no es que no quiera decir su nombre, sinceramente no me acuerdo, es más, ni siquiera me acuerdo qué materia nos daba,
pero que nos decía, tal vez con el afán instructivo de sacarnos de nuestra burbuja y enseñarnos cómo es el sistema. Y nos decía que, pues bueno, que era muy conocido el caso de un abogado, yo no sé ni cómo se llama el abogado, no sé si sea cierto o no, si sea solamente una leyenda, que es el caso del abogado que dice, no, yo no voy a otorgar ni un solo centavo para corrupción, ni para los oficios, ni para las dádivas, ni mucho menos. Así yo voy a llevar mi asunto como tiene que llevarse, ¿sí? La culminación de esto es que el abogado terminó en la cárcel. No, si les digo, no sé hasta qué grado sea cierto, pero lo que importa en esta anécdota ciertamente chusca es que los profesores nos capacitan para que desde siempre sepamos que tengamos que entrar al sistema, a la corrupción. ¿Sabes qué? Vas a tener que darle para el oficio, para que en lugar de que te lo pongan hasta acá abajo, te lo pongan acá arriba. Vas a tener que invitar al secretario a comer. ¿Para qué? Para que cuando vea que es tu asunto se acuerde y lo acuerde correctamente, no te lo retrase, ¿sí? Entonces, vamos, si desde el principio está ahí, tal vez debería haber más moralidad desde siempre y una ética infalible. Uh-huh. No, nos tenemos que ir, pero voy a decir algo que no me puedo ir sin decirlo. Primero que nada, agradeciéndole muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Pero cuando decía eso del maestro, pues tristemente eso empieza en la facultad. Es decir, desde quizás el acto mínimo de copiar en un examen, copiar una tarea, o sea, ¿dónde está quedando esa ética profesional, esa honestidad, esa lealtad, ¿no? Entonces, que eso no reflexionamos, o siento que no reflexionamos mucho, sino también en el contexto de la vida cotidiana, pues hasta lo aceptamos y los chicos pues mira, casi me burlé del maestro porque copié y me saqué más, ¿no? Pues esa es una corrupción, ¿no? O sea, siempre, luego va a ser en otro grado, con otra trascendencia y todo. Pero quien empieza así en la facultad, tristemente, ¿no? Vamos a ver que en el ejercicio profesional va a ser ese, ¿no? O sea, no es que les eche la sal o esté en contra de ellos, pero si como estudiantes no tienen esa capacidad de lealtad y de honestidad, pues, ¿cómo vamos a querer que se permanezca después, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que hacer algo desde la escuela, desde la facultad, para incitar a nuestros alumnos, porque la única forma de cambiar esto o el sistema, pues es que las personas cambien, ¿no? Y como siempre he dicho, son dos, o sea, la corrupción implica dos, no le podemos echar la culpa a uno solo, ¿no? Porque normalmente es el funcionario, pero no, el cliente o el abogado o la persona que está del otro lado es la que estira primero. Bueno, a lo mejor ya lo sabe, entonces ya por eso llega. Estimado licenciado, le agradezco muchísimo a nombre mío de quienes nos acompañan y nos ayudan en este programa, el haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativo para nosotros y también esperamos que para nuestros alumnos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Mientras tanto, una bonita semana para todos. Gracias.